El hospital es a la física clásica como la atención primaria a la física cuántica. El hospital se basa en una lógica intuitiva, determinista, es específico lo que trabaja, con alto nivel de certidumbre y más se acerca a la ciencia exacta que la atención primaria. Mientras que la atención primaria es antilógica, antiintuitiva, no determinista, trabaja en modelos inespecíficos, probabilista y paradójica. En realidad, la atención primaria del hospital son como el yin y el yang, son como un guante de mano derecha y mano izquierda, es decir, que no puede funcionar en mano opuesta. No puede funcionar el modelo hospitalario en primaria y no puede funcionar el modelo primario en hospital. Son complementarios, pero bien diferenciados. ¿Sabes que la banalidad es lo caro en atención primaria y que tanto como un 30% del gasto es superfluo? ¿Sabes que la cronicidad y el costo de la cronicidad en primaria es un mito? ¿Sabes que aquello de que mi población es especial, la creencia del impacto en la demanda de la diversidad de población es otro mito? La demanda en el 90% de su manifestación es reactiva al estilo de praxis médica, que es lo que hay que medir y olvidar ya de los perfilados de pacientes que apenas pesan en ella. ¿Sabes que no hay falta de médicos, sino que en realidad aún hay un 20% de margen? ¿Sabes que cuanto menor es el cupo, menos tiempo se tiene por paciente, menos efectividad se consigue y más derivaciones y gasto de farmacia se genera? Somos Timap, una empresa de I+D+I en creación de software sanitario de más de 20 años de singladura y de más de 30 años como grupo de análisis conceptual, expertos en sistemas de información sanitaria, modelos de organización y gestión de atención primaria. Y que tenemos la solución técnica y conceptual ya probada que mide la realidad como es, de la atención, de la actividad, de la efectividad, de la eficiencia del 100% de los problemas de la atención primaria. Y además con la capacidad de medir el perfil de praxis profesional y de orientarlos y empoderarlos tanto a él como a los gestores en la salida del laberinto. Esta es la solución idónea para la normalización del dato en atención primaria en España, única alternativa con certificación de la fiabilidad del registro. No hay ninguna otra alternativa teórica o técnica a nivel nacional o internacional que permita medir el producto sanitario del 100% de los problemas de la atención primaria, la efectividad, la eficiencia y el perfil de praxis profesional, lo que es la clave ofreciéndole tanto al profesional como al gestor, como al sistema, las herramientas y modelos para el cambio. El estado de la atención primaria es percibido desde hace mucho tiempo como preocupante y abocado al empeoramiento. Todos los análisis que se hacen coinciden en que hacen falta más recursos materiales humanos para poder hacer frente a la creciente demanda de atención sanitaria. Sin embargo, contra eso, ISIS-Manager ofrece un sistema de información que lo desmonta, por permitir conocer la realidad de los centros de atención primaria al medir toda la actividad y consumos en base epidemiológica que en ellos tiene lugar, haciendo partícipes de esta información tanto a los profesionales como a los gestores. Así los profesionales saben cuál es su punto de partida para poder mejorar en su desempeño profesional y los directivos qué indicadores, qué incentivos o estrategias aplicar para conseguir organizar mejor la atención prestada. Para ello, por ejemplo, ISIS-Manager mide los episodios de enfermedad y el perfil de praxis profesional, y no las visitas. Detecta a los profesionales que lo hacen mejor, para ser el modelo a imitar y conseguir la mejor atención al menor costo. Permite discriminar en la demanda la necesidad sanitaria real de la banalidad. Proporciona a los profesionales el acceso total a la información de su actividad, información imprescindible para avanzar en su conocimiento clínico, científico e investigador. Da a los gestores y directivos las herramientas para adoptar las estrategias correctas para conseguir los cambios necesarios, pues describe tanto los condicionantes externos como los internos de la excelencia profesional. En suma, es un sistema de información diseñado para medir y orientar adecuadamente el comportamiento de los profesionales y gestores sanitarios, basado en el conocimiento científico y organizacional de la atención primaria. Timap somos una empresa de gestión de conocimiento sanitario de más de 20 años de singladura, especializada en atención primaria y sanidad pública, creadores de software propio especializada en gestión de organización, sistemas de información y análisis del comportamiento profesional y gestor. Nuestro objetivo es fomentar el pensamiento colaborativo entre profesionales y servicios de salud para impulsar aún más las soluciones más equitativas y sostenibles para que la atención primaria pública se fortalezca y recupere la relevancia perdida. Al cerrar el círculo entre profesionales y directivos con sistemas basados en el conocimiento y la información para la mejora de la salud de la población, ayudamos
a que las organizaciones crezcan y fomenten una mentalidad centrada en la mejora del sistema y la atención al paciente. Consideremos que estos 6 son los problemas más importantes en los que está sumida la atención primaria. La medicina de familia está en grave crisis, está cabeza abajo. Hay una gran huida de los MIR hacia medicina de familia. No hay interés, hay una gran desafección y no hay sensación de percepción de futuro. Se percibe un modelo atascado y atrapado. Se consideran que las demandas son imparables. Hay exigencia de más y más médicos. Las mediciones e incentivos de años y años hechas no tienen impacto. Hay una plena sensación de fin de fase, pues nada cambia, haciendo lo mismo año tras año. Hay un elevado desconocimiento de la realidad. ¿Son las diferencias poblacionales las responsables de la demanda? ¿Pesa el tamaño del cupo en la demanda? No sabemos nada de esto. ¿Es la cronicidad de verdad lo caro? Nunca se ha sabido. ¿Cuánto pesa el estilo de praxis en el éxito? ¿Hay diferencias entre profesionales y cómo son estas diferencias? ¿Qué condicionantes modulan el resultado? La incapacidad de medición de la actividad del profesional es otro gran problema. Los indicadores clásicos no miden la excelencia y sus diferencias profesionales. No hay sistemas de medición de la actividad, la efectividad, la equidad y la eficiencia global, porque no hablemos de que esto nos lo ha querido dar la medida de la visita. Hay una ausencia total del análisis de perfiles de praxis profesional. Igualmente hay una falta de normalización. Existen softwares de atención primaria sin un modelo normalizado de datos centrado al 100% en el episodio de atención. Hay muchas definiciones no estandarizadas de valores, variables e indicadores clave. Y hay una gran percepción de graves dificultades presupuestarias. Hay presión social, profesional, política de incrementos presupuestarios para la atención primaria. Pero no se ven horizontes de liquidez, es decir, hay una seria desconfianza del logro de los objetivos de sostenibilidad y control de la demanda con estos presupuestos. Antes de presentar las soluciones, mostramos las evidencias justificativas que parten del proyecto Tarragona que ha sido publicado en este libro que se muestra aquí a este lado del espejo. ¿Qué realidad nos cuenta este proyecto? La primera es que no hay un sistema sanitario. Lo que estamos viendo aquí es una relación de todos los cupos profesionales de atención primaria de un servicio de salud. Cada una de las barras es un profesional. Las barras azules miden la actividad por complejidad. Cuanto mayor es la barra, mayor es la actividad por complejidad. Y las barras de colores, situadas desde la línea media a la parte superior, lo que muestran es el dinero en cientos de miles de euros de los gastos de farmacia, de derivaciones y de ITES. Vemos que básicamente el sistema se mueve en una base de inequidad. Es decir, las diferencias que hay entre profesionales son de 10 a 1. El paciente se mueve alrededor del síndrome del paracaidista. Como no tiene un TripAdvisor, pues evidentemente no sabe a qué cupo va a caer, ni puede elegir uno u otro. Se ven enormemente las diferencias de unos otros, como se ven a la izquierda, profesionales con una gran capacidad de actividad y complejidad, y a la derecha, pues profesionales con una muy baja capacidad de complejidad y atención de complejidad. Cuando comparamos precisamente la actividad que se va estrechando hacia la derecha, vemos que sin embargo los consumos apenas varían. Vemos la banda naranja que corresponde a la farmacia y vemos que apenas tiene impacto con la actividad. Es otro de los grandes sofismas. La actividad, es decir, la complejidad, no tiene que ver con el consumo sanitario. Todo lo contrario, lo que sí que tiene que ver con el consumo sanitario es la ocupación. Los dos profesionales que están a la izquierda y a la derecha tienen los dos la misma ocupación, porque todos tienen las 35, 40, 50 visitas al día. Pero qué se hace dentro de esas 30 o 40 visitas es lo que marca claramente la diferencia. La desviación presupuestaria también la medimos y la pintamos con las barras negras, que lo hacemos a través de la desviación presupuestaria respecto al presupuesto establecido por complejidad. Sí, la desviación es de ahorro, es decir, se genera liquidez, la pintamos en la parte inferior, y si lo que se genera es despilfarro, la pintamos en la parte superior. Las que vemos marcadas con la flecha azul en la parte izquierda son valores de entre 500 y 600.000 euros de liquidez, es decir, de ahorro de beneficio generado por un cupo año. Y lo que vemos en la parte derecha, con las flechitas negras o las flechitas rojas, son también del tamaño de 300, 400.000, 500.000 euros de despilfarro. Entonces, en realidad no hay un sistema sanitario. Lo que hay es un ecosistema de sistemas sanitarios, uno por profesional, basado en la inequidad y en la sostenibilidad paradójica.
por el que más y más complejo hace, menos gasta y viceversa, con diferencias de 10:1 a poblaciones similares. Si lo vemos comparado con la actividad que se desarrolla dentro de un sistema, aquí está viéndose que todos teniendo el mismo contrato, desarrollan diferencias respecto a lo que se esperaría que sería la línea media. Entonces vemos que hay un 50% profesionales que hacen 2/3 de la actividad y 1/3 del resto de actividad lo hace el otro 50% profesionales. Es decir, que en el fondo el planteamiento de que faltan médicos no está en absolutamente justificado. Si a esta gráfica anterior le sumamos los gastos, vemos que los profesionales que son los de la izquierda, que tienen mucha más actividad que la media, generan ahorros, porque son en la parte inferior, vemos todos esos ahorros importantes del presupuesto, mientras que los que hacen una actividad muy baja tienen unos grandes despilfarros. Vemos entonces el comportamiento paradójico que tiene la actividad y el comportamiento en atención primaria. Esto ocurre porque la demanda no es morbilidad dependiente, no proviene de la lógica de la morbilidad dependiente, sino que la demanda es oferta dependiente dependiendo del equilibrio inestable de las tendencias inerciales de los 3 agentes más importantes en el evento sanitario: la población, los políticos y los profesionales. La demanda es el área global, no la intersección, la parte central, sino el área global de la suma de los intereses de cada uno de los agentes. Porque es que no toda la morbilidad es morbilidad real. Hay una parte muy importante de lo que se solicita, de la atención que se solicita, es lo que se considera la no enfermedad, que es la morbilidad percibida por el entorno, que era pequeña hace muchos años, pero como es oferta dependiente al haber crecido enormemente la oferta en el sistema sanitario, ahora mismo es muy grande. Si combinamos los dos esquemas, vemos que efectivamente la morbilidad está dentro de lo que nosotros atendemos, pero no todo lo que atendemos nosotros es morbilidad real. Entonces tenemos la situación paradójica que tenemos morbilidad real en la parte inferior no atendida, morbilidad real también atendida, pero atención a la no enfermedad que aparece tanto por las expectativas de cualquiera de los 3 agentes sanitarios. Y ante esta realidad tendrán gran impacto los estilos de praxis, los modelos relacionales y los modelos organizacionales. Se ha pensado durante muchos años que la relación que existía entre la actividad y el costo, que es lo que se ve en la parte izquierda de este esquema, era una bisectriz: A1 de actividad, 1 de costo, y A5 de actividad, 5 de costo. Pues no, la realidad justamente es la contraria. Los profesionales se organizan más como la nube de puntos lila, en la que unos profesionales como el A hacen mucha actividad por poco costo, o como el D, que hacen poca actividad por mucho costo. Lo que genera las diferencias no son cuestiones casuales. Lo que genera las diferencias básicamente son las claves de los estilos de praxis y los modelos de organización y relación. Entonces es cuando vemos que los factores del qué y el cuánto, que parecían que estaban relacionados de una forma directa, que no, que están relacionados de una manera indirecta, realmente están multiplicados por otro factor, que es el cómo, son las claves de estilo. Con lo cual empezamos a entender que las claves de éxito se dan por la combinación al menos de estos 3 factores. En esta gráfica lo que vemos es claramente la relación constatada de la disonancia de lo que se planteaba como que lo costoso es precisamente lo crónico y lo complejo. Aquí es justamente lo contrario. Estamos viendo que están organizados los profesionales y los cupos por las complejidades que tienen, que se ve en la unidad relativa de complejidad. Es la línea azul: cuanto más alta, más va hacia arriba. Vemos precisamente su relación con la desviación presupuestaria que tienen. Conforme la exigencia es más alta, conforme la complejidad es más alta y el volumen es más alto, sin embargo, las desviaciones son positivas, es decir, son desviaciones que generan ahorro y liquidez, mientras que en los cupos que tienen poca complejidad el despilfarro es enorme. Aquí se ve otra gráfica en la que se confirma que precisamente los tamaños de los cupos, que es lo que se ve en la parte inferior, están relacionadas de manera directa, el crecimiento de los cupos, con la capacidad de la atención de la complejidad, que es justamente lo contrario de lo que se esperaba. Parece que teniendo mucho tiempo podría atender mucha complejidad, pues no, genero menos atención a la complejidad ni siquiera que esperaba. O sea, tiendo más a la banalidad que lo que hacen los cupos que tienen más pacientes o pacientes más complejos. Por tanto, vuelve otra vez a hundirse el sofisma de que con menos pacientes lo haré mejor o con menos citas lo haré mejor. Justamente lo harás peor. Aquí vemos un resumen de las conclusiones de este proyecto y del conocimiento de este proyecto. La visita no mide nada, ni actividad, ni presión asistencial, ni accesibilidad. Dejemos de usar la visita, que la visita simplemente es la medida del número de veces que se abre la puerta. Es una unidad de ocupación, no es una unidad de actividad, presión o accesibilidad.
La actividad no son las visitas. La actividad es la tasa de oferta de las necesidades atendidas existentes. La demanda no es esencial. Es profundamente reactiva al estilo de praxis profesional. No sirve apenas el perfilado de pacientes, hay que centrarse en el perfilado profesional, porque esta es la clave. Por tanto, no existe un sistema sanitario, existe, como decíamos, un ecosistema de sistemas sanitarios, uno por profesional, fundamentado en la inequidad y sostenibilidad paradójica. El objeto de nuestro negocio no es la visita, es la necesidad sanitaria existente en base epidemiológica y poblacional, la real, no la expresada, sentida, percibida o la percibida por el entorno llamada no enfermedad. Medir en episodios modulados, que lo veremos un poco más adelante, garantiza el conocimiento de la efectividad y la sostenibilidad. Medir el 100% de la actividad y consumos es lo justo y es lo adecuado. Los cupos menores hunden la competencia, la efectividad, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad. No faltan médicos y el tamaño sí que importa, pero en el sentido contrario, como lo hemos contemplado hasta ahora. Y hay un gran margen de liquidez de unos 100 millones al año por millón de habitantes. Ya podemos plantear las soluciones en este proyecto. Las reducimos a 5, poder alcanzar una imagen real de la actividad en base epidemiológica. Segundo, tener un lenguaje común de comunicación, una herramienta de gestión, que podamos entendernos profesionales y gestores. Llegar a un sistema de normalización y certificación de la fiabilidad del registro, cuestión clave. Tener un modelo de análisis y orientación del perfil profesional y de los comportamientos directivos en aras a la excelencia. Y por fin un modelo de análisis de sostenibilidad y de obtención de liquidez. Evidentemente con un sistema amigable para el profesional y el gestor fácil de usar como ISIS Manager. Veamos entonces estas soluciones agrupadas en preguntas, las preguntas que responden a los interrogantes que hay detrás de cada una de las soluciones. La primera pregunta es obtener una imagen real de la actividad. Entonces tenemos que responder a las preguntas básicas de qué es lo que hago, qué tan bien lo hago y cómo sé lo que hago y lo que tengo que hacer. En el primer caso, vemos que la clave está en centrarse en el episodio de atención, no en las vueltas que le damos al episodio. Aquí solamente hay un episodio que hay que saber cuál es el que entra, cómo sale y no cuántas veces lo vemos, lo atendemos o hacemos pruebas. Entonces, esto es lo que diferencia claramente el proyecto. Salimos del concepto de visita, que la visita no informa de nada, porque lo que hay que ver es lo que hay dentro de esas visitas. Ya solamente esta medición nos ha permitido saber que no solamente la imagen del sistema sanitario es lo que teníamos durante años, que es muy grande lo que se hace en la actividad hospitalaria, hay 111.000 problemas atendidos o ingresos a lo largo de un año para 1 millón de habitantes. Pero claro, si empezamos a abrir el foco y vemos lo que compartimos con las consultas externas, que ya son 500.000 problemas, y vemos lo que hace la atención primaria, que son 5 millones de problemas por millón de habitantes, realmente estamos poniendo la imagen y el color de la realidad. El color de la realidad no era el color negro, el color de la realidad es un color mucho más claro, porque el 90% de todo lo que ocurre en el sistema jamás es compartido con el hospital ni con consultas externas. La imagen del 10% de problemas compartidos es muy alto, debería estar no más del 6%. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta que nos dice ¿qué diferente lo hago o lo hacemos o cómo de diferente lo hago respecto a ti? Por tanto, ya no nos vale solamente la contabilización, tenemos que matizarla, tenemos que ponderarla. Entonces ya pasamos a las unidades relativas de complejidad, que ya es un paso más adelante. Con estas unidades relativas de complejidad podemos saber que también se están haciendo las cosas. Para eso utilizamos los episodios modulados que permiten separar, dependiendo de la comorbilidad, precisamente la atención de un mismo problema y de esa manera poder hacer comparaciones equilibradas. Lo que permite el episodio modulado son varias cosas. Entre ellas, como ventajas competitivas, permite la medición de la actividad ponderada por complejidad clínico-terapéutica para la resolución del 100% de los problemas clínicos. La comparación ponderada por complejidad de la actividad profesional, el establecimiento de la verdadera desviación presupuestaria en base a la complejidad atendida. También permite la medición de la efectividad del 100% de los tipos de problemas atendidos en atención primaria y la medición de la excelencia profesional, equidad y eficiencia. Permite definir el producto enfermero, porque al haber episodios modulados podemos decir qué tipo de mapeo
de este problema en el síndrome es susceptible de ser atendido o no por enfermería. Y eso nos permite una cuestión que no estaba definida hasta ahora, que es el horizonte epidemiológico o el perfil de carga epidemiológica de enfermería. Con lo cual podemos empezar a medir correctamente en base epidemiológica el producto enfermero. Podemos definir con precisión el perfil profesional clínico terapéutico de manera personalizada, como vemos aquí. Aquí estamos viendo la tasa del producto sanitario pasado a estos 7 tipos de problemas, que nos está generando un perfil, una especie de código de barras por profesional. También ello nos va a permitir la medición de la adecuación de la derivación de un problema y, por tanto, la creación de la clasificación de las derivaciones evitables en 6 grados de adecuación. Como tercera pregunta, he de responder cómo sé lo que tengo que hacer para poder saber lo que hago y lo que no hago. Evidentemente, el proyecto se basa en este esquema, el esquema de las tasas del producto sanitario, en la que desde hace muchos años ya pudimos establecer la carga epidemiológica, que es lo que debería hacerse. Al tener precisamente la E, yo puedo responder a la pregunta de qué estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo no es un entero, es una tasa. La tasa de oferta, que es lo que se atiende partido por lo que existe. O la tasa de efectividad, cuando lo que medimos es la resolución. O la tasa de rentabilidad social, cuando lo que hacemos es medir la resolución en base a lo existente. Si lo dividimos por el dinero, tenemos entonces la tasa de eficiencia. Nos permite entonces medir la morbilidad atendida, que vemos aquí una gráfica real de los diferentes profesionales, las enormes diferencias que hay, y lo que no se atiende es la inaccesibilidad. No es la inaccesibilidad el número de citas no atendidas, sino el número de problemas no atendidos. Yendo a la segunda de las soluciones, llegar a tener un lenguaje común entre directivos y profesionales. Precisamente, eSysManager lo permite a través de lo que decíamos antes del análisis del 100% de la medición, que lo que hace es ver que efectivamente no tenemos esa relación que veíamos a la izquierda de una relación de bisectriz entre actividad y costo, sino que tenemos una distribución distinta, una distribución en ley de cuartos que nos distribuye los profesionales en 4 grupos. El grupo que hace más actividad por menos, que serían los excelentes, los que hacen más por más, los que hacen menos por menos y los que hacen menos por más, con diferencias de casi el 350% entre cada uno de los grupos. Por tanto, en el lenguaje común, que es un lenguaje clínico, podemos entendernos precisamente a través de este conjunto de tasas. Y antes vimos que había 3 factores que jugaban en la ecuación para llegar a la excelencia, pero hemos comprendido que existe un cuarto, que es la población. Entonces, con la regla de oro nos permite entendernos los profesionales y los gestores, porque estamos trabajando con lenguajes clínicos. Y esto lo vemos de manera práctica a través de cuadros de mando, en los cuales se pone aquí un ejemplo, que son cuadros de mando que trabajan en claves clínicas. La tercera de las soluciones es disponer de un sistema de normalización y certificación de la fiabilidad del registro. ¿Me puedo fiar de la información? ¿Es sensible para mi población? Por tanto, ¿es comparable? Entonces, es un proyecto fiable porque trabaja con la certificación de la fiabilidad del registro. Esto se realiza todos los meses y va indicando al profesional cuáles son los errores del uso de la historia clínica y de la codificación. Además, es un proyecto sensible porque pondera por un montón de factores de todas estas dimensiones, lo que permite que entonces sea comparable. ¿Podemos normalizar la información? Pues igualmente es posible normalizar la información en atención primaria si lo centramos evidentemente en el episodio, que es lo que hace este proyecto. El episodio de atención en el que el paciente tiene una serie de problemas y los objetos clínicos están colgados del problema. No puede estar así como nos encontramos, por lo cual lo que hace el sistema es provoca los informes para mejora de los softwares de historia clínica para que permitan llegar al máximo grado de entendimiento. Además, hay un problema grave en todas las clasificaciones, incluida la CIAP, que es la Clasificación Internacional de Atención Primaria, con la medida de la prevención, que prácticamente no lo mide. Hay un 32% de la realidad no medible, y eso lo permite entonces la clasificación de los GRs, grupos de episodios relacionados, por criterios de necesidad de atención de CIMAP, que sí que hace una medición de todos los problemas preventivos, no despreciando, por tanto, mucha actividad enfermera, evidentemente médica y sobre todo pediátrica.
Es un programa compatible con cualquiera de los software que existan en el mercado, siempre que esos software evidentemente tengan el mínimo de estructura basada en el episodio para que podamos trabajar con ella. Y por último, la cuarta y quinta soluciones es un modelo de análisis de orientación del perfil profesional en los comportamientos directivos y es un modelo de análisis de la sostenibilidad y la obtención de liquidez. La pregunta de ¿puedo tener mi información? Pues sí, puedes tener la información porque existen 130 módulos de información ya evaluada y módulos libres para preguntar lo que se desee. E igualmente puedo definir y orientar mi tipo de praxis porque existe la clasificación que en 7 grupos y 24 submodelos me permite hacer un balance de mi perfil de práctica clínica. Aquí tenemos los 7 tipos de problemas o tenemos los 24 modelos o los 51 submodelos. Entonces vemos además qué orientación nos puede dar el tener las áreas cubiertas o no cubiertas, es decir, nos muestra cuáles son las alternativas a la limitación que yo tengo en mi forma de trabajo. Aquí tenemos una comparación de diferentes profesionales en los que estamos viendo, como si fuese en código de barras, cuáles son los perfiles de práctica clínica que tiene cada uno y sus fortalezas y debilidades. Como directivo, también me permite reconocer la excelencia, la equidad y la eficiencia y permite la gestión de liquidez. A través de lo que antes veíamos con este modelo y los cuadros de mando, me va dando la información de cuáles son aquellos factores o aquellas dimensiones que permiten los incrementos de equidad y de sostenibilidad. Ya se han creado el conocimiento suficiente para que podamos saber cuáles son los factores en los que incidir. Y efectivamente, en un conjunto de respuestas de cuadros de mando, le puede dar al profesional la suficiente información y al directivo para poder actuar convenientemente. Las ventajas más competitivas del producto son estas 6. Es un potente sistema de información, validado, experto en atención primaria, española, creado por una empresa española. Es un lenguaje común entre profesionales y directivos. Es capaz de medir la realidad a este lado del espejo, es decir, el 100% de lo que existe. Es capaz de medir la efectividad y el perfil profesional. Es capaz de gestionar la liquidez y la equidad, por tanto hablamos de sostenibilidad también. Y tiene opciones de generar estándares internacionales con el case mix del GRNA. Acabando con el resumen, podemos decir que efectivamente ISIS permite el conocimiento de la realidad, ayuda a mejorar el desempeño de los profesionales, ayuda a los directivos en las estrategias a aplicar, mide lo que tiene que medir, episodios de enfermedad y perfil de praxis, discrimina la realidad de la banalidad, permite acceso total a la información y tanto a gestores como profesionales les ayuda a adoptar las estrategias correctas por conocer cuáles son los condicionantes externos e internos de la excelencia profesional. En suma, es un sistema de información diseñado para medir y orientar adecuadamente el comportamiento de profesionales y gestores sanitarios basado en el conocimiento científico y organizacional de la atención primaria. Nada más. Muchas gracias.